Bien, entonces vamos a comenzar con esta enseñanza del día de hoy, que es muy, pero muy importante. Muy bien. En primer lugar, cuando nosotros estamos hablando de la Pascua, también es importante que entendamos que a esta fiesta en hebreo se le llama Pesach. Así se le llama, con J al final, Pesach, la fiesta de Pesach. Y esta fiesta en hebreo, Pesach, significa pasar de alto, pasar por alto o ignorar. Eso es lo que significa en hebreo. ¿Por qué razón significa esto? Bueno, en primer lugar, significa esto precisamente porque ustedes recordarán que la Biblia enseña que Dios envió el destructor, un ángel destructor para que matara a los primogénitos de los egipcios, pero no mató a los primogénitos de la nación de Israel. Por eso es que se llama la fiesta Pesach, porque Dios pasó por alto a los primogénitos de la nación de Israel. Ahora, cuando nosotros estuvimos estudiando o estuvimos anunciando más bien esta fiesta que íbamos a celebrar el día de hoy, algunas personas se alarmaron porque dijeron que es capaz que vamos a judaizar a la iglesia. Y bueno, por supuesto que jamás esto es de esa manera. Los que conocen el ministerio que hay en esta iglesia saben que nosotros nos oponemos completamente a judaizar, nos oponemos por completo a judaizar a los gentiles. Entonces, yo quiero decirles, queridos hermanos, que hoy vamos a estar aprendiendo dos cosas. En primer lugar, vamos a contestar esta pregunta: ¿deben los gentiles guardar la fiesta de Pesach? ¿Deben los gentiles guardar la fiesta de Pesach? Y en segundo lugar, vamos a estar respondiendo ¿cuál es la diferencia entre celebrar la fiesta de Pesach y guardar la fiesta de Pesach? Son dos cosas totalmente diferentes. Y es por esta razón que las personas que nos escucharon que íbamos a celebrar hoy Pascua se confundieron, se asustaron, porque estas personas no entienden que hay una diferencia grandísima entre guardar la Pascua y celebrar la Pascua. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, vamos a contestar la pregunta: ¿deben los gentiles guardar la fiesta de Pesach? Y la respuesta es un rotundo no. No debemos de guardar la fiesta de Pascua. Vamos por favor a a Primera de Corintios Romanos capítulo 15, por favor. Romanos capítulo número 15. Romanos capítulo número 15. ¿Por qué razón nosotros no debemos guardar la fiesta de la Pascua? Y tal vez algunos de ustedes se están preguntando: bueno, pero ¿qué estamos haciendo hoy aquí en la iglesia si estoy diciendo que no hay que guardarla? Tranquilos, porque vamos a explicar todo esto. ¿Por qué razón nosotros los gentiles no estamos obligados a guardar la fiesta de la Pascua? Por la siguiente razón: porque no tenemos un solo pasaje del apóstol de los gentiles, que es el apóstol Pablo, que nos haya solicitado a nosotros que tenemos que guardar la Pascua. ¿Me escucharon bien esto? Ahora, esto no es poner las palabras de Pablo por encima de las palabras de Jesucristo, en lo más mínimo, sino que lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente: Pablo fue comisionado por Jesucristo para explicarle a la nación de Israel. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? Jesucristo no le enseñó a los gentiles, ni los 12 del Señor, ni los 12 de Jesús enseñaron a los gentiles. Entonces era necesario que alguien les enseñara a los gentiles, y la persona que Dios escogió para que le enseñara a los gentiles fue el apóstol Pablo. Vean lo que dice la Biblia en Romanos 15:15. Dice así, dice lo siguiente: pero os escribí en algunos puntos osadamente, como haciéndoos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios. ¿Cuál es la gracia que Dios le entregó al apóstol Pablo? El apostolado.
Dios lo entregó como apóstol de los gentiles. Pablo dijo en la carta a los Gálatas, así como el Espíritu Santo está energizando a Pedro para el apostolado de la circuncisión, el Espíritu Santo me energiza a mí, Pablo, para ministrar a los de la incircuncisión. Entonces, Pablo aquí está diciendo que él le fue entregada una gracia, y esa gracia es precisamente ser apóstol de los gentiles. Vean lo que dice el versículo 16: para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles. ¿Lo están viendo? Para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles. ¿Con qué propósito? Pablo lo contesta. Dice, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable y santificada por el Espíritu Santo. Inclusive leo todo el 16, dice, para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles, oficiar como sacerdote el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos enseña a nosotros a hacer una ofrenda, a consagrarnos, y nos enseña a santificarnos a todos los gentiles que se van incorporando en la fe en Jesús? El apóstol Pablo. Él lo acaba de decir. Él acaba de decir que él oficia como sacerdote para que la ofrenda de los gentiles sea agradable y santificada por el Espíritu Santo. Ahora, vamos por favor a 1 Corintios capítulo número 6, porque nosotros estamos teniendo, queridos hermanos, escúchenme bien lo que les estoy diciendo, estamos viviendo sin lugar a dudas en la generación del fin. No cabe la menor duda que estamos en la generación del fin por una simple razón. Miren, cuando nosotros hablamos de la generación del fin y los tiempos del fin, ¿qué es lo que la mayoría de la gente cree? Que las señales del fin son: oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrán pestes y tribulaciones, y se levantará nación contra nación, y habrán terremotos, hambrunas. No son esas las señales del fin. Hoy no voy a ministrar sobre eso, pero eso no son las señales del fin. No tiene nada que ver eso con las señales del fin, sino que realmente una de las señales del fin, el apóstol Pablo nos las enseñó en 2 de Tesalonicenses, cuando Pablo dijo que una de las señales del fin es que antes venga al mundo la apostasía. Y si nosotros queremos entender qué significa la palabra apostasía, que solo aparece 2 veces en la Biblia, es difícil de entender qué significa la palabra apostasía. Pero cuando nosotros leemos documentos extrabíblicos que mencionan por muchas veces la palabra apostasía, ¿saben qué significa la apostasía? Significa abandonar la fe para oponerse a esa misma fe que una persona tenía. ¿Me están entendiendo? La apostasía no es irse al mundo ni al inframundo. Eso no es apostasía. La apostasía no es llenarse, alguien que se fue de la iglesia y se puso carnal y que anda haciendo lo que le da la gana. Eso no es apostasía. Bíblicamente apostasía es salirse de la fe para convertirse en enemigo de la fe. ¿Y saben ustedes que esto está pasando? Esto está pasando precisamente con la secta de los judaizantes. Porque precisamente las personas que entran en sectas judaizantes después empiezan a decir: no diga Jesús, porque decir Jesús es blasfemo. No diga Jehová, porque esa es una blasfemia. No mienta, la cruz es un símbolo pagano, eso es romano, eso es un invento de la Iglesia Católica. No diga que la Trinidad es bíblica, porque eso es un cuento de la Iglesia Católica. No es verdad que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, sino fue realmente escrito en hebreo. El infierno es un cuento pagano. Todo el Evangelio de Jesucristo, los judaizantes lo están echando a perder. Por completo. Lo están echando a perder. ¿Y por qué estoy mencionando esto? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque cuando se trata de hablar de estos temas, no podemos dejar portillos abiertos. Y esto es muy importante que lo entendamos, queridos santos de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos estas doctrinas, porque cuando la iglesia no quiere entrarle duro a estas doctrinas,
la consecuencia va a ser muy grande. ¿Y cuál va a ser? Que vamos a empezar a escuchar, la hermanita fulana de tal se fue a una secta, el mengano de tal se fue a otra secta. Y esto es lo que está pasando, que muchísimas iglesias pentecostales, que son las iglesias que menos estudian la palabra de Dios como debe ser, hay una cantidad enorme de personas que están saliendo de las iglesias pentecostales a pesar de haber sido 5, 10, 15 años cristianos, para caer en una secta que niega la doctrina de la gracia. No se pueden dejar cabos sueltos con los judaizantes. Los judaizantes van a utilizar 1 Corintios capítulo 5, versículo del 7 al 8, para querer enseñar que los gentiles sí debemos de guardar la Pascua, cosa que es una completa herejía. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice la Biblia así. Vean lo que dice: limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con vieja levadura, sino con levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Este pasaje, cualquiera que lo lee, parece que la iglesia de los Corintios está guardando la Pascua, porque dice: sigamos celebrando la solemnidad de la Pascua. Cualquiera que lo lee diría que los gentiles efectivamente guardaban la Pascua. Pero ¿saben ustedes una cosa? No está hablando Pablo en 1 Corintios capítulo 5, no está dando una cátedra exhaustiva de la fiesta de la Pascua. Pablo no está haciendo eso. Tampoco en 1 Corintios capítulo número 5 Pablo está enseñando sobre quiénes deben de guardar la Pascua o no. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es el siguiente: en la iglesia de los Corintios había un caso gravísimo de inmoralidad sexual. Este es el contexto del pasaje. Y voy a leer desde el versículo número 1 para que ustedes se den cuenta que el versículo 7 y 8 jamás está diciendo que los gentiles debamos de guardar la Pascua. Y esto es lo que tenemos que entender de los judaizantes. Las doctrinas judaizantes solo se arman a pedazos. Un pasajito por acá, un pasajito por allá, saquémosle el contexto. Solo hay una persona que hizo esto en la Biblia, de sacar pasajes de contexto. ¿Y saben ustedes quién fue? Satanás en el desierto, sacando de contexto el Salmo 91 y diciéndole a Jesús: tírate, porque escrito está, a sus ángeles enviará y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Salmo 91 lo sacó de contexto y le quitó el sentido original del pasaje. Voy a leer desde el versículo 1 para que vean ustedes que Pablo nunca está enseñando que los gentiles deben guardar Pesaj. Versículo 1: por todas partes se oye que hay inmoralidad sexual entre vosotros, y una inmoralidad sexual tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Vean ustedes la iglesia de los Corintios. Escúchenme la inmoralidad sexual que había en esta iglesia. Un hermanito andaba con su madrastra. Este era un caso de inmoralidad grandísimo. Pablo dice: hay un caso de inmoralidad sexual tan grande, tan grave entre ustedes, que ni siquiera entre los paganos se menciona esto. Versículo número 2: y vosotros estáis engreídos y no os habéis más bien entristecido, para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Porque yo en verdad, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. En el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Querida y amada iglesia,
Este es el contexto del pasaje. ¿Lo acaban de ver? Se está hablando de un caso de inmoralidad sexual que hay dentro de la iglesia de Corinto y que los líderes de la iglesia están permitiendo como si nada. Y esto ocurre frecuentemente en las iglesias, porque tenemos montones de lugares, y yo tengo 18 años de ser cristianos, donde una persona viene a la iglesia con su familia, y no crean que estoy exagerando, que estoy contando algo que me hayan dicho, yo lo he visto con mis propios ojos, y al domingo siguiente viene con la otra familia o con la amante. Y no se sienten en lo más mínimo incómodos. ¿Por qué? Porque desde el altar no se predica el temor de Dios. Esa es la verdad. Esto fue lo que pasó en la iglesia de los Corintios. Esta persona se le estaba permitiendo este gravísimo pecado. Entonces, ante este caso de inmoralidad sexual, es que Pablo se va a servir del ejemplo de la Pascua. Se dan cuenta que no se está hablando de la Pascua, ese no es el tema principal. Pablo se sirve del ejemplo de la Pascua porque en la fiesta de Pesach no se permitía que el pan tuviera levadura ni el vino podía estar fermentado. El pan que vamos a comer hoy está sin fermentar. El vino que vamos a beber hoy está sin fermentar. Entonces, la levadura en la fiesta de la Pascua representaba el pecado. Entonces Pablo hace esta comparación. Así como en la fiesta de Pesach no se puede permitir el pan con levadura, de la misma manera ustedes no pueden permitir en la iglesia este caso de inmoralidad sexual. Ese es el contexto. Y ahora sí, lo voy a leer para que ya ahora sí, con el contexto claro, por el amor de Dios, entendamos. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Ya están entendiendo? Es una simbología entre la levadura y el pecado. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿ustedes no saben que ese pecado que ustedes están permitiendo tan grave en la iglesia puede afectar a todo el resto de la iglesia? Versículo 7. Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, y lo voy a leer 3 veces para que no se les olvide esto, porque Cristo, nuestra Pascua, porque Cristo, nuestra Pascua, porque Cristo, nuestra Pascua. ¿Quién es la Pascua? Cristo, ¿verdad? Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Así que sigamos celebrando la solemnidad. ¿Cuál solemnidad? ¿La que se celebra el 14 de Nisan, la fiesta de Pesach? No, Cristo nuestra Pascua. Sigamos viviendo en Cristo, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos, es decir, con panes, todo esto simbólico, de sinceridad y de verdad. ¿Se entendió el contexto? Pero las personas que nunca han estudiado con responsabilidad, sistemáticamente hablando, la epístola a Romanos, la epístola a los Hebreos y la carta a los Gálatas, se va redondito con las sectas judaizantes. Y yo les quiero decir algo por testimonio propio. Hemos recibido en teología paulina testimonios de familias que están a punto de irse al divorcio por estas cuestiones. Porque el esposo va a orar, porque la esposa se hizo judaizante o viceversa, y están comiendo en la mesa, y el que no se ha convertido a la secta judaizante dice en el nombre de Jesús, y ya comienza una discusión bravísima. No diga Jesús, que eso es decir caballo, diga Yeshua. Y así están a punto de irse los matrimonios, se están a punto de ir por la borda, porque no se enseña con profundidad la palabra de Dios. Quiero ir avanzando. Tal vez alguna persona dirá, bueno, Pablo no tenía que decir que se guardara Pesach o Pascua, porque es más que obvio que hay que guardarlo, porque así argumentan también. Bueno, Pablo no dijo que lo guardáramos, pero es que no era necesario, porque ya todo el mundo sabía que había que guardar Pascua. No es verdad. Todo lo contrario, más bien está bien claro en el Antiguo Testamento que la fiesta de la Pascua era para la nación de Israel. Éxodo 12, por favor, vamos a Éxodo 12. Éxodo número 12. Éxodo capítulo número 12. Es muy importante que le creamos a lo que dice Moisés.
Moisés habló de parte de Dios y Moisés dijo esto. Éxodo capítulo número 12. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación ¿de quién? De Israel, no de los gentiles. Háblele a la nación de Israel y díganle que este mes, el mes de Nisán, es el primero de los meses del año para ustedes, los israelitas. Sigo leyendo. Versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tome según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que cada uno coma. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de entre los corderos y los cabritos, y habiendo sido guardado hasta el 14 de este mes, en pleno de la congregación de los hijos de Israel, lo degollará entre las 2 tardes. Y recogerán de la sangre, y la pondrán sobre las jambas y el dintel de las casas que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y no será quebrado hueso suyo, y lo que de él quede de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo. Ceñid vuestros lomos y vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto. Yo Yahvé. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá entre vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. ¿Se están dando cuenta que la fiesta está totalmente relacionada con Israel? ¿Qué es lo que se está celebrando? Cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y cuando Dios los libró de la mano del destructor. De eso trata la fiesta. Y la fiesta tiene un montón de mandamientos, o como se dice en hebreo, de misbot. ¿Cuáles son? Ejemplo, algunos para recordar rápidamente. El cordero tiene que ser de 1 año y sin defecto. Se tiene que comer el 14 de Nisán. Tiene que ser asado. No se le puede quebrar hueso alguno. Se tiene que comer con panes sin levadura, hierbas amargas. No se puede dejar nada para el día siguiente, y si sobra algo hay que quemarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Cumplir con todos esos mandamientos relacionados con la fiesta, eso es lo que llamamos guardar la fiesta de la Pascua. ¿Qué es guardar la Pascua? Es cumplir con cada uno de estos mandamientos relacionados con esta festividad que Dios le dio a la nación de Israel. Eso es guardar Pascua. Pero nosotros no estamos guardando la Pascua. Nosotros estamos celebrando la Pascua, que es otra cosa totalmente diferente, y son otros 100 pesos completamente distintos. ¿Qué es entonces celebrar Pascua? Celebrar Pascua es conmemorar que la Pascua tiene una relación innegable con Jesucristo. ¿Ya lo están entendiendo? Cuando nosotros celebramos Pascua, estamos conmemorando lo que pasó con Cristo el 14 de Nisán, que Él fue entregado como cordero y fue llevado al matadero. Eso es celebrar Pascua. Celebrar Pascua es reunirse, exacto, el 14 de Nisán, pero no para cumplir todos los misbot de esa fiesta que está dada para la nación de Israel.
Celebrar Pascua es reunirse ese día para celebrar la fiesta con un enfoque cristocéntrico. ¿Estamos viendo la diferencia tan grande? Escúchenme bien esto. Aún los judíos mesiánicos, los judíos que se convierten a Jesús, celebrarán la fiesta de la Pascua por siempre. Por siempre, aún convirtiéndose a Jesús. Porque vean lo que dice el versículo 14. Y este será día memorable, y lo celebraréis como una fiesta solemne por vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por siempre. Por siempre lo celebrará la nación de Israel. Hasta en el milenio lo celebrarán. Eso lo vamos a ver ahorita. Hasta en el milenio la nación de Israel celebrará la Pascua, porque siempre, por los siglos de los siglos, este será un trato directo entre Dios y la nación de Israel. Con este pasaje tan claro como el agua que dice que la Pascua es solo para la nación de Israel, es que queda claro que era solo para los judíos. Por eso Pablo no nos pidió a los gentiles que lo guardáramos. Quiero decirles esto, hermanos, es innegable que los cristianos primitivos celebraban la Pascua. Tenemos registros históricos del siglo II y siglo III donde los cristianos se reunían el 14 de Nisan para celebrar la Pascua. Pero yo les quiero decir algo, ¿qué cristianismo más extraño es el que estamos viviendo en las iglesias en el siglo XXI? Porque el día no es que haya que guardarlo. Y si un hermano de nuestra congregación hoy no quiso venir, ¿qué pasa? Nada. No pasó nada. No pasó nada porque no es un mandamiento para los gentiles. Pero lo que sí no podemos negar es que hay algo que a mí no me cuadra, que no me cierra. Y es lo siguiente. Qué extraño que el día que el Señor murió, los cristianos no estén reunidos. Y antes bien estén viendo en el cine Donkey Kong, ¿verdad? O Donkey Kong, ¿verdad? Donkey Kong versus Godzilla, o estén en los go-karts, o estén flotando en la playa, ¿verdad? Viendo para las estrellas, o en cualquier cosa, pero es extraño que no conmemoren el día en que el Señor murió. Eso sí está raro. Y es precisamente por esta razón, y me quedan 10 minutos más de enseñanza y termino, es por esta razón que se judaizan las personas. Porque en las iglesias no se enseña de la Pascua. No se dan estudios profundos de estas cosas. Entonces, ¿a qué cristiano no le gusta reunirse y conmemorar el día histórico en el que el Señor murió como Cordero Pascual? ¿A qué cristiano no le agrada esto? Pero las iglesias cristianas no tienen tal costumbre. Entonces, ¿quiénes son los que han venido a llenar ese vacío? Los judaizantes. Y por eso es que las personas se van redondititas a las sectas judaizantes. Y tenemos que empezar a hacer esto bien. Claro que nosotros tenemos 3 años seguidos de celebrar, no guardar la Pascua. Y todo esto yo tengo la confianza en el Señor que ha venido vacunando a la iglesia para que las personas no caigan en una secta judaizante. Nosotros no necesitamos circuncidarnos ni guardar los mandamientos para celebrar Pascua. Lo hacemos como lo hacía la iglesia primitiva, celebrándolo, no guardándolo. Pero quiero terminar con lo siguiente. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan. Rápidamente el Evangelio de Juan, capítulo número 19. Todas estas cosas las tenemos que aprender, queridos hermanos. Dios nos ha llamado a profundizar en la palabra de Dios. Y quiero decirles lo siguiente. Vamos a ver esto. ¿Cuándo se celebra realmente la fiesta de la Pascua? Se celebra el 14 de Nisan. ¿Qué estamos el día de hoy según el calendario hebreo? 13 de Nisan. Mañana es el 14 de Nisan. Mañana la otra mitad de la iglesia viene aquí y celebrará el 14. Nosotros lo hacemos hoy 2 días por temas del COVID, que no podemos abarrotar el templo. Pero los 2 años anteriores lo hemos hecho el 14 de Nisan. Ahora, dice la Biblia en Mateo, Marcos y Lucas que Cristo murió en la tarde de Pascua.
Dice la Biblia eso en Mateo, Lucas y Marcos. Pero vean qué raro lo que dice la Biblia en Juan. El Evangelio de Juan, capítulo número 18, versículo número 28. Juan capítulo 18, versículo número 28. Dice: entonces condujeron a Jesús de donde Caifás al pretorio. Vamos a ver si me entienden lo que les estoy diciendo. Ahora, cuando empezó el culto, yo leí que el Señor celebró la Pascua, ¿verdad? Y que Él dijo: coman y beban, y instituyó la cena del Señor. Y a la madrugada lo van a arrestar, y en la mañana siguiente está bajo juicio de Poncio Pilato, y en la tarde muere. Pero ven que el primero cenó la Pascua, ¿verdad? Vean lo que dice la Biblia ahora en el versículo 28, qué extraño. Entonces condujeron a Jesús de Caifás al pretorio, era de madrugada, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. ¿Cómo es esto? El Evangelio de Juan parece que está diciendo que Cristo no murió en Pascua, sino que murió un día después. Porque dice que llevaron a Jesús un día antes, llevaron a Jesús delante de Caifás para que Caifás lo juzgara, y no entraron al pretorio para poder comer la Pascua. Pero ¿qué es esto tan raro si Jesús en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas ya la había comido? Ahora vean lo que dice la Biblia en el mismo evangelio de Juan, versículo 19. Capítulo 19, versículo 14. Capítulo 19, versículo 14. Todavía esto es más difícil de entender, porque cuando nosotros leemos los evangelios, dice la Biblia que Jesús murió a la hora novena, que son las 3 de la tarde, cuando leemos los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Pero viene y dice lo siguiente Juan: era la preparación de la Pascua. Ojo, la preparación no había ocurrido, como la hora sexta, y dice a los judíos: he aquí vuestro rey. Ellos entonces gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Y les dice Pilato: que crucifique vuestro rey. Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Entonces los entregó a ellos para que fuera crucificado. Ahí está la pregunta del millón. ¿Se contradice la Biblia entre Juan y los otros 3 evangelios? Porque el Evangelio de Juan tiene otro relato. Dice que el Señor fue crucificado antes de la Pascua, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Parece que son 2 relatos totalmente diferentes. Pero es por esta razón, santos y queridos de Dios, que es que nosotros tenemos que estudiar la Biblia con profundidad, para que cuando una persona se acerque a un cristiano, los cristianos sepamos dar respuestas de la fe cristiana. No hay ninguna contradicción en lo absoluto. Lo que pasa es que efectivamente el Señor murió en Pascua, en el 14 de Nisan. Lo que pasa es que al día siguiente, en el 15 de Nisan, comienza una fiesta nueva que se llama la fiesta de los panes ácimos, que también se le llama esa fiesta Pascua. Entonces, cuando la Biblia dice en Juan que no entraron al pretorio para no contaminarse y poder celebrar la Pascua, se está refiriendo a la fiesta de los panes sin levadura, que empieza inmediatamente después de la fiesta de la Pascua. Vayan conmigo a Lucas, por favor, para que entendamos esto. Lucas, capítulo número 21, y con este pasaje vamos a terminar. Y después de esto vamos a adorar al Señor. Y después de eso vamos a celebrar la Pascua. Lucas capítulo número 22, perdón. Entonces vean ustedes para que entiendan. Lucas capítulo número 22 dice: se acercaba entonces la fiesta de los ácimos. ¿Cuándo comienza la fiesta de los ácimos? Inmediatamente al día siguiente, después de Pascua. Pero vean lo que dice el Evangelio de Juan. La llamada ¿qué? Pascua. ¿Lo están entendiendo, queridos hermanos? No hay contradicción alguna.
Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacer que lo mataran, porque temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, el llamado Iscariote, del número de los 12, y fue y habló a los principales sacerdotes y magistrados sobre cómo se lo entregaría, y se alegraron y acordaron darle plata, y él se comprometió y buscaba ocasión para entregárselo a espaldas de la multitud. Versículo 7. Llegó pues el día de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en que entra. Y decid al amo de la casa: te dice el maestro, ¿dónde está el aposento que comeré la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparado allí. Y yo quiero cerrar con esto. ¿Saben ustedes, queridos santos de Dios, qué es la fiesta de la Pascua realmente? No solo todo tiene una relación con Cristo. Obviamente el cordero es un símbolo de Cristo, que no se le quebrara hueso alguno al cordero era un símbolo de que Cristo no se le quebraría hueso alguno. Las hierbas amargas representan la esclavitud, que Israel tenía que recordar la esclavitud. Nosotros recordamos que el Señor nos libró de la esclavitud del pecado. El pan sin levadura representa la santidad que tiene que haber entre el pueblo de Dios. Pero la fiesta de la Pascua es más que símbolos. La fiesta de la Pascua era una cena de despedida, porque era la última vez que el Señor Jesús iba a estar con sus discípulos. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Era la única vez que la última vez que el Señor iba a estar con sus discípulos. Déjenme darles un ejemplo para que me entiendan. En el 2019, tuvimos la bendición de tener aquí a mi buen amigo Jorge Carrillo, que es un amigo de Argentina, y él estuvo con nosotros aquí varios días. Fue realmente muy conmovedor, porque Jorge, más de un año de conocerlo, más de un año de enseñar en redes, ahorramos dinero porque costaba $1,000 el pasaje para traerlo desde Argentina. Bueno, el punto es que vino Jorge y disfrutamos con él y vacilamos. Y me acuerdo que entre las cosas aquí, ¿verdad?, para mencionar, estaba nuestro hermano Diego, que le decimos Chive, y nos sentamos a la mesa y le sirvieron un plato así gigante, ¿verdad?, un pescado gigantesco a Jorge. Cosas que no se ven allá en Argentina tan común. Jorge se quedó extrañado, ¿verdad? Y no, yo no creo que me coma todo esto. Entonces le dice Diego: déjeme la mitad. Pero no escuchó Jorge, ¿verdad? Entonces se comió todo el pescado Jorge, ¿verdad? Entonces le dice Diego: ¿y la mitad? Y ya no había mitad, ¿verdad? Lo que le dejó fue espinas y cabeza. Eso fue la mitad que le dejó. Entonces disfrutamos mucho con él esa semana que él estuvo aquí. Pero la noche en que él, ya sabíamos que se iba a la mañana siguiente, cenamos con él y fue muy conmovedor, porque ya nuestro amigo se iba para no saber hasta cuánto tiempo después lo íbamos a volver a ver. Pasó el 2020, teníamos planes de traerlo, no se pudo por el coronavirus, y esto es todavía ya casi 2 años y todavía no lo vemos. Por eso estábamos muy conmovidos la noche en que Jorge se fue. Y yo me acuerdo que, ¿verdad?, que nos dimos un abrazo y como 3 abrazos y gracias, y era conmovedor. Era una cena de despedida. Y quiero decirles que Cristo Jesús tenía todo preparado esa noche, porque era la forma en que Él les estaba diciendo a sus discípulos: donde yo me voy, ustedes no pueden ir conmigo. Era una cena de despedida. Era la forma en la que el Señor les estaba diciendo al Señor: me voy para no volver, pero ustedes después se reunirán conmigo. Y esto es el contexto. Versículo número 14. Cuando llegó la hora, se reclinó
y los apóstoles con él. Versículo 15. Y les dijo: cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que yo padezca. Era algo muy conmovedor. El Señor sabía que era la última cena que él iba a tener, y aparte sabía que él estaba, después de esa cena, horas después, él iba a ser crucificado. Cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que yo padezca, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. No la comeré más hasta que esté con vosotros en el reino de Dios. Quiere decir que en el cielo todo lo que hay en la tierra de parte de Dios es una señal de lo que hay en el cielo. Quiere decir que en el tercer cielo hay cenas. Y esto no nos tiene que extrañar. La Biblia enseña en el libro de los Salmos que, por ejemplo, el maná es pan de ángeles. Y Jesús con cuerpo glorificado comió con sus discípulos también. En la fiesta, en el tercer cielo, se celebra la Pascua también. Pero Jesús dijo: no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto quiere decir que en el tercer cielo solo hay una persona que no celebra la Pascua, y es Jesús. ¿Por qué? Porque es la forma en que Él nos dice: todavía está parte de mi pueblo en esta tierra y yo no me he olvidado de Él. Y si ustedes leen, y no lo busquen por favor, rápidamente, Mateo, también no solo Cristo prometió que no iba a comer la Pascua, es que también dice la Biblia: y tomando una copa, dio gracias y se las dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para liberación de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Son dos promesas. Cristo le prometió a Israel: no volveré a comer la Pascua hasta que esté con ustedes en el reino, es decir, en el milenio. Y Cristo estableció la cena del Señor para todos, tanto judíos como gentiles. Y Él nos prometió: no beberé de este fruto más hasta que yo esté con vosotros en el reino. Y esto, santos de Dios, es lo que estamos conmemorando el día de hoy, ¿entienden? No beberé más de esta copa, ni comeré más de esta Pascua, hasta que yo esté con vosotros en el reino.